Aquí y ahora, la entrevista. Vamos a saludar de inmediato a la diputada Francesca Muñoz, hasta hace pocos días diputada de Renovación Nacional por la región del Biobío, la diputada con más votación en la región del Biobío. Sin embargo, la diputada Francesca Muñoz tomó la decisión de renunciar al cargo. No, de renunciar a la militancia de RN, porque el cargo de diputado o diputada es irrenunciable. Diputada Francesca Muñoz, muchas gracias por estar con nosotros aquí y ahora. 51 estaciones de Inicia Radio y Radio Corporación la saludan en todo el país. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Oscar. Saludar también a todos quienes nos están escuchando, como tú bien dices, en todas las estaciones de radio a nivel del país. Así que desearles a todos, cierto, que tengan una excelente tarde el día de hoy. Y también la ven en la televisión, en Nuevos Comienzos Televisión y en Corporación Televisión, también en distintos lugares del país. Diputada Francesca Muñoz, entremos en materia de inmediato. ¿Por qué renunció a Renovación Nacional? Usted venía manteniendo una situación de tensión al interior de la bancada, pero el hecho de que la hayan sacado de la Comisión de Familia finalmente ha sido el detonante, pero no es una cuestión que se haya explicado solo por esto, sino que habían situaciones más de fondo. ¿Usted nos podría explicar de qué se trata? Sí, efectivamente, como también lo he dicho en otras ocasiones, fueron varios los motivos que llevaron, cierto, a que yo renunciara al partido. En el fondo, esto se llevaba ya hace un largo tiempo atrás en el ámbito de el proceso constituyente, por ejemplo, que yo he dicho que cuán importante es, cierto, es tomarle el peso a lo que es ese 62% de rechazo que habló ese 4 de septiembre, que dijo que no quería más inestabilidad, no quería, cierto, la refundación del país y quería que nos enfocáramos en lo que es el ámbito de la seguridad, la inflación, en las temáticas que a la gente le importa el día de hoy, porque estamos en una situación país muy compleja, muy difícil. Entonces, en ese contexto, es lo que yo pedí, por ejemplo, desde un inicio, un plebiscito de entrada, donde escucháramos a la ciudadanía, porque no era lo mismo, ¿cierto?, hace 3 años atrás a lo que está aconteciendo hoy día, con los hechos que han ido cambiando. Entonces, ese es un primer punto. Yo he planteado de un comienzo que hay que hacer las cosas de cara a la ciudadanía, escuchando con un plebiscito de entrada si quieren un nuevo proceso y si lo quieren, cómo lo quieren, con qué mecanismo, porque también la gente quiere expertos, ¿cierto?, que estén directamente involucrados, ya no quiere lo que ocurrió en el periodo pasado con la convención, quiere también, evidentemente, bueno, hartos elementos, ¿cierto?, que yo desde un comienzo he dicho que cuán importante es escuchar a las personas, y ahí es donde no hemos tenido ciertos puntos de encuentro. Lo otro fue el tema de la mesa. Recordar que en la mesa, ¿cierto?, de todo lo que es la Cámara, las votaciones, ahí hubieron también diferencias. Yo también advertí que no se tenían los votos, que estábamos en un pie complicado, ¿cierto?, que tanto en el ámbito del Partido de la Gente, que era un escenario que se venía complejo porque ellos habían pactado, ¿cierto?, en el Partido Comunista en el periodo pasado, hace semanas atrás, y ahora, ¿cierto?, la confianza no estaba y los votos tampoco. Y frente a eso, también entregué una advertencia. Y como tú bien dices, ¿cierto?, la gota que rebalsa el vaso es que me quitan las comisiones, en el fondo la Comisión de Relaciones Internacionales, en esa estaba yo, y la Comisión de Discapacidad y Adulto Mayor. Esas dos fueron las que ya no estoy presente, ¿cierto? Y para mí esa ya fue una venganza, en el fondo, injusta, yo digo, porque absurda. Eso fue lo que también dije, porque en el fondo no correspondía que se llegara a este nivel. Entonces ahí es donde ya, como tú bien dices, ¿cierto?, es la gota que yo digo que rebalsa el vaso, y ya yo renuncio al Diputada, partido ya hace un par de días atrás. Evidentemente, uno dígame. entiende aquí diferencias políticas. Usted está por la idea de que existe un plebiscito, un nuevo plebiscito de entrada, no solamente la negociación respecto de que se elija un órgano constituyente. Y uno puede entender que en esto hay posiciones diferentes y están negociándose. Pero yo le quiero preguntar más derechamente, porque esta situación de tensión y de presión al interior de la bancada, lo que se rumorea en el Congreso, yo estoy en el Congreso al menos 2 veces a la semana, entonces se habla también de que habían presiones respecto de su agenda valórica, el hecho de que usted sea una diputada evangélica. ¿Ha sido un factor determinante también? ¿Usted ha recibido presiones por los temas que pretende levantar en la discusión política? En esto también habrían ciertas presiones sobre la diputada Sara Concha, que también es evangélica, que también forma parte de la bancada de Renovación Nacional, al menos hasta ahora. Yo creo que en el aspecto que tú tocas es como algo más ya a largo plazo y de diferentes sectores. O sea, yo creo que nosotros por defender, ¿cierto?, nuestros principios, nuestros valores,
siempre ha sido una constante de que en el fondo ha costado, ¿cierto?, llevar nuestras ideas adelante. Yo lo veo más como más transversal, porque uno levanta las ideas en las comisiones, en las votaciones, en salas, ¿cierto? Y obviamente uno percibe, ¿cierto?, ahí aprensiones para con nosotros. Entonces yo esto lo veo como más generalizado. Pero sí, indiscutiblemente también nosotros como cristianos tenemos que seguir avanzando a pesar de la adversidad, a pesar, ¿cierto? Porque sabemos que nuestras ideas son las mejores, le hacen bien a Chile. Además, por ejemplo, yo soy una de las impulsoras del proyecto que ya fue ley el periodo pasado, que ahora se está implementando, que el Registro Nacional de los Deudores de Pensiones de Alimentos. Y eso es cierto que viene a trabajar un área demasiado importante, sensible. Como sabemos, la inmensa mayoría son mujeres que están con sus hijos y que el deudor, ¿cierto?, no estaba ahí pagando la pensión de alimentos, por ejemplo. Entonces, en esa línea yo voy a seguir trabajando, vamos a seguir impulsando iniciativas y beneficiando a lo que es la ciudadanía directamente. Pero esas aprensiones que tú dices, evidentemente son constantes Son más las que permanentes. uno va viviendo acá, pero yo... Y usted iba a Exacto. hablar con el presidente de Renovación Nacional, Francisco Chaguán. Leíamos en la prensa que usted iba a hablar con él cuando comenzó a reflexionar tras lo que ocurrió con con su salida de las comisiones de relaciones internacionales, fundamentalmente. Y usted anunció, voy a hablar con Francisco Chaguán y voy a tomar una decisión. Francisco Chaguán no le hizo caso, no le dio importancia. ¿Qué es lo que pasó? Porque más allá de cualquier cuestión, esto es política. Y usted tiene un caudal de votos en la región del Biobío que es significativo. Una de las votaciones más altas, sino que la más alta votación como diputado o diputada en la región del Biobío. Es así. Bueno, primeramente yo siempre estoy muy agradecida de Dios, primeramente porque Él que me ha permitido, ¿cierto?, ir avanzando en el área política, y evidente también a todas las personas que me apoyaron en esta reelección, ¿cierto?, a finales del año pasado. Y como tú bien dices, para contextualizar, evidentemente frente a esta situación, esta crisis que se está viviendo personalmente dentro del partido, Francisco el Chaguán, el presidente actual, él fue el único que se acercó. En el fondo es como el que le interesó, ¿cierto?, que se preocupó de que yo estaba levantando estas alertas de que iba a renunciar al partido porque la situación que se estaba dando, por las advertencias que yo estaba dando sobre el proceso constituyente, sobre la advertencia también de los temas de la mesa, que se ve que no íbamos a tener los votos, y evidentemente lo que se venía también, que ese día justo me quitan las comisiones, y él fue el que me pidió que reflexionara, él fue el que pidió, ¿cierto?, que lo pensara, y ahí es donde yo algunos días, ¿cierto?, ya estuve ahí retrasando esta decisión, pero evidentemente ya venía, o sea, yo ya no soy parte del partido, ya renuncié y me voy a mantener como independiente, así que y yo valoro, ¿cierto?, la gestión que ha tenido, ¿cierto?, la deferencia también del presidente de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, que él sí estuvo interesado, ¿cierto?, en procurar una instancia donde yo pudiera mantenerme, pero como él también entendía que la situación era muy complicada. ¿Independiente hasta cuándo, diputada Francesca Muñoz? ¿Independiente hasta cuándo? Y se lo pregunto porque usted es reconocida dirigente del mundo evangélico a través de distintas organizaciones estudiantiles, incluso en su época de estudiante universitaria, con el movimiento Águila, en fin. Y ustedes han caminado un camino respecto de llevar también las ideas del mundo evangélico hacia la política, lo cual es interesante desde distintos puntos de vista, académicos, sociales, sociológicos, también políticos. Entonces le pregunto hasta cuándo, porque hoy día ahí en la región del Biobío están trabajando en la conformación de un nuevo partido político. ¿Le interesa una vía así? Efectivamente, recordar también que hace años atrás, yo llevaba años en Renovación Nacional, y también ya hace varios años se están levantando partidos políticos cristianos, evangélicos, lo cual yo siempre le he deseado el mayor de los éxitos, ¿cierto? Siempre diciéndole a ellos que sigan avanzando. Ahora también ellos siguen avanzando en proyectos y evidentemente yo ahora me voy a mantener en mi independencia, recordar que quedan, ¿cierto? Hasta el primer año que yo voy desde mi segundo periodo, son años más que me quedan acá, pero evidentemente hasta el día de hoy yo voy a mantenerme desde esta plataforma, desde la independencia, seguir sirviendo, seguir apoyando, ¿cierto? En todas las instancias, porque en el fondo, como te decía desde un comienzo, el mundo cristiano tiene mucho, mucho que entregar, mucho que decir, nuestras ideas le hacen bien a la sociedad, todo lo que hemos estado realizando, levantando en proyectos, en iniciativas, en política pública,
y esto está recién comenzando. El periodo pasado, ¿cierto? Nosotros fuimos muy pocos parlamentarios, pero ya hemos estado multiplicándonos, ya somos un poco más, y así, yo sé que vamos a ir avanzando en eso, así que desde, como te decía, desde esta plataforma, desde la independencia voy a seguir avanzando en los proyectos, en ideas, pero también, evidentemente, deseándole el mayor de los éxitos a todos los partidos cristianos que están en formación. Dos preguntas más, diputada. Dos preguntas vengan. más. Antes de que se nos acabe el tiempo, tengo dos preguntas más. La primera, para que la hagamos ahí, la hagamos cortita. ¿Qué le parece la idea de censurar las comisiones en la Cámara, que es una propuesta que está llevando la oposición? ¿Usted siente que es un camino correcto esto de comenzar censuras al interior de la Cámara? Ya, eso es un tema ya más político interno, ¿cierto? De todo lo que se ha ido dando acá en el Congreso. Por ejemplo, recordar que acá viene un proceso de negociación, ¿cierto? De la mesa, más las presidencias de las comisiones, para contarle a la ciudadanía cómo es un poco la dinámica. Y los presidentes de las comisiones son quienes deciden la tabla, ya la tabla de los proyectos de ley que se van a discutir, ¿cierto? Tanto en la comisión y luego pasan a sala. Entonces, para mí es un proceso normal, ¿cierto? De que quien tiene la mayoría, evidentemente, luego tiene que o ejercerla, ¿cierto? Y se van rotando, o sea, la rotación de presidencia es normal. Yo creo que ahí ya está, ahí hay un tema ya más de pataleta, ¿cierto? Que coloca el oficialismo al decir que no corresponde, porque es algo normal. No lo ve como un problema usted, es parte de la normalidad que cuando hay un cambio en el equilibrio de las fuerzas políticas. Y lo último, exacto, diputada... y es lo que yo he visto todos estos años. Perfecto. Y lo último, se está reactivando el debate en la Cámara respecto de un nuevo retiro de los fondos de pensiones. Usted tuvo una posición favorable cuando esto se votó en las anteriores ocasiones. Hoy día, ¿qué opinión tiene respecto de que se hable de un nuevo retiro de los fondos de pensiones? Sí, mira, hasta el momento yo sé que ha estado la comisión de Constitución, es constante, ¿cierto? Que se va a colocar en tabla, que no, que sí. Entonces ahí la presidenta de la comisión, que le va a corresponder ahora, es quien debe colocarlo en tabla o no. Yo creo que cuando se coloque hay que revisarlo y es algo que yo evaluaría. No me cierro a una u otra opción. Yo creo que es algo que yo evaluaría porque yo sí apoyé los retiros anteriores. Y ahora es una situación, ¿cierto?, que yo entraría a eso, a evaluar. Muy bien, diputada Francesca Muñoz, diputada por la región del Biobío, diputada evangélica, una de las primeras diputadas evangélicas, al menos hace 2 periodos en el Congreso Nacional. Gracias por esta entrevista, aquí y ahora a través de Inicia Radio y Radio Corporación y 51 emisoras en todo Chile. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias.